Muy buenos días, nosotros somos un grupo de estudiantes de tercero bachillerato del Colegio Sagrados Corazones que el día de hoy va a analizar la obra La Tigra del autor José de la Cuadra. Los integrantes son César Caicedo, Belén Tapia, María Villegas, Tami López y mi persona, Daniela Pazmiño. Comencemos con la presentación. José de la Cuadra nació en Guayaquil en 1903. Fue un narrador y ensayista ecuatoriano. Formó parte de lo que Benjamín Carrión llamó Grupo de Guayaquil. El lema de este grupo era la realidad y nada más que la realidad. Y este lema se muestra en sus escritos, ya que son veristas y realistas, que manifiestan una preocupación por los aspectos sociales. Por su significativa obra, es considerado como uno de los maestros del relato ecuatoriano e influencia para el latinoamericano, fundador del realismo mágico. Para entender cómo de la Cuadra desarrolló su obra, hay que repasar el contexto en el que éste vivió. Fue un abogado y ejerció como juez primero del crimen. Sus clientes eran montubios, a quienes rara vez cobró por su servicio. En su juventud, de la Cuadra participaba de una doble naturaleza, realista y soñadora a la vez. Desde muy joven se sintió atraído hacia la escritura y las letras, por lo que las primeras inclinaciones de Cuadra fueron hacia el modernismo literario. Durante su vida, Cuadra tuvo varias ocupaciones. Se licenció como abogado y también fue periodista, político, profesor y escritor. Su aptitud literaria fue expuesta desde sus primeras historias en 1923, cuando apenas contaba con 20 años de edad. Después, trabajó en el periódico ecuatoriano El Telégrafo. Su narrativa no se enfocó en aleccionar al lector en cuanto a doctrinas, pero siempre estuvo presente en la obra de José de la Cuadra la sensibilidad social. También mantuvo un estilo narrativo muy celebrado, e incluso por los miembros de su generación que lo consideraban superior. Su última obra literaria, que llevó por nombre Washington, fue una suerte de compilación de sus trabajos a lo largo de varios periodos de la vida del autor. José de la Cuadra murió temprano, cuando tenía 37 años, por una hemorragia cerebral. Corriente literaria y tendencias del autor. José de la Cuadra tiene características particulares en cuanto a su estilo. Tuvo presente la tragedia social y vivencial de los ecuatorianos, con la que estuvo sensibilizado gracias a su postura política de izquierda y con la que entró en contacto cuando ejercía el derecho. A pesar de eso, Cuadra plasmaba un humor particular en sus escritos. Se aproximaba a la crítica social mediante la ironía. Fue un escritor estilista de estilo realista ecuatoriano que buscaba reflejar realidades rurales en zonas marginales, donde el machismo era algo natural de la vida. Los relatos de José de la Cuadra son la muestra del tipo de escritura de esa época, cuya característica era el expresar el pensamiento mítico-poético que caracterizaba la mentalidad popular. A dicho autor se lo ubica dentro de la formación del realismo mágico, ya que profundiza la relación entre el mito, la cultura popular, la creación de un lenguaje y la ficción literaria. En sus obras se muestran costumbres y tradiciones de la sociedad ecuatoriana, sobre todo de la costa ecuatoriana. Describe sus anhelos, pasiones, miserias y desventuras. Y en su obra, Los Angurimas, resalta su preferencia por el mundo costeño, aun cuando en esa época se hablaba más del mundo serrano y el indigenismo andino. El movimiento mágico realista al que de la Cuadra pertenece ha logrado representar narrativamente la crisis de identidad de nuestras sociedades que se han debatido desde el momento mismo del descubrimiento entre su paradisíaca realidad precolombina y su posterior realidad histórica, donde se destruye la armonía primogénica y se inicia el trágico y prodigioso camino del mestizaje cultural. También sus estudios le brindan amplios conocimientos acerca de la psiquis de un criminal. En su trabajo, Cuadra aprovechaba eso y lo explotaba en sus textos, en los que los asesinatos, anomalías y abusos sexuales eran algunos de los temas más recurrentes. Separó la imagen de Ecuador como una nación independiente con sus propias dinámicas y creó un concepto literario que prácticamente no había sido explorado en el país hasta ese entonces. José de la Cuadra llamó a su forma de escritura como de denuncia y de protesta. Su lema era la verdad, pero toda la verdad.
Su propósito, y el de los demás escritores de su generación, era, a diferencia de los modernistas y románticos que solían recurrir a la evasión de la realidad acudiendo a paraísos artificiales, volver a lo que los rodeaba, describir la realidad con sus personajes, escenarios, costumbres, lenguajes y creencias del mundo, sin olvidar sus maneras de amar y de morir, sus pasiones, sus odios, sus ansias turbulentas y su vida trágica, no exenta de grandeza. José de la Cuadra expresa en una sola frase la definición más simple y compleja a la vez. La lectura es, ciertamente, un país. Con esto, entonces, se cala en la mente un solo mensaje: necesidad de pertenencia. En ese sentido, se empieza a analizar una de las maneras más efectivas de detallar la realidad de una sociedad, independientemente de la corriente ideológica, partido político o estrato social: la literatura. Como antes se mencionó, José de la Cuadra nació en Guayaquil, pero realizó sus estudios y trabajos en otros lugares costeros. Además, le gustaba vivir pueblos montubios, en donde recolectaba historias y se inspiraba con sus paisajes. A diferencia de los escritores de su época, de 1930, de la Cuadra se caracterizaba por incluir en sus relatos la realidad del pueblo y lo mágico de su lectura. Contexto social. A partir de 1930, varios escritores ecuatorianos de la costa y de la sierra surgieron innovadores e influidos por el criollismo, protestando por las injusticias políticas, religiosas y sociales de Ecuador. El criollismo, también conocido como costumbrismo, es un movimiento literario que se desarrolla entre la última década del siglo XIX y la primera parte del siglo XX en Latinoamérica. Está basado en la descripción realista de las escenas, costumbres y tradiciones del país de origen del escritor. El criollismo, adoptado tanto por la novela como por el cuento, denunció y presentó de una manera singular la explotación desmedida en casi todas las regiones de Latinoamérica. Este movimiento se produjo como una reacción en contra de la escuela modernista, ya que mientras que el lema de este último era el arte por el arte, en el criollismo había un claro compromiso social. Contextos políticos. En el siglo XIX se conceptuaba a América como la cuna de la barbarie, lo cual implicaba falta de sofisticación y clase. Europa, en cambio, representaba la civilización y la meca de la cultura. Por lo tanto, era considerada un modelo a seguir y existía la necesidad de emular sus costumbres. Pero al darse la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial, en suelo europeo, el desencanto y la desilusión de la tierra de la civilización produjo en Latinoamérica el deseo de volver a mirar de una manera distinta y valorar más profundamente lo autóctono, lo vernáculo y lo propio. Antes de los años 30 del siglo XX, la literatura ecuatoriana mantenía una orientación cuasi religiosa, que no nos permitía expresar ni dar a conocer al resto del mundo los sentimientos y las vivencias del cholo, del montubio, del negro y del campesino de la sierra. Poco tiempo después, todo esto cambió. La Revolución Liberal. Surgieron escritores ecuatorianos que tomaron los grupos étnicos de nuestro país como foco principal para escribir sus libros. Entre esos escritores nació el grupo de Guayaquil, conformado por José de la Cuadra, quien se caracterizó por ser el conocedor de la historia ecuatoriana, y algo muy esencial es que tenían contacto directo con nuestro pueblo. Vivieron momentos difíciles, lo que les ayudó a inspirarse en un ambiente real. Contextos económicos. Descendiente de una familia de altos hacendados y funcionarios coloniales, cuando nació de la Cuadra, un año antes de que su padre muriera, su familia ya estaba económicamente arruinada. A la par de la Revolución Liberal, que se dio entre 1895 y 1912, había provocado la caída de una serie de hacendados aristócratas y el ascenso social de varios grupos campesinos, por lo que hubo un sector de la sociedad donde se juntaban los que descendían de las clases arruinadas y los que subían desde el campesinado en busca de mejoras de vida, por ejemplo, a través de la actividad comercial propiciada por el cacao. A ese sector se lo denominó, según los sociólogos, las nuevas clases urbanas, formadas en Guayaquil a comienzos del anterior siglo. Era un mundo en el que convivía la visión de los viejos aristócratas con la de las aspiraciones de las nuevas clases ascendentes. Argumento, drama. José de la Cuadra produce en La Tigra un relato rico en alusiones que recogen lo típico de la región costeña y desarrollan provocativas tensiones de género sexual, clase social y razas. La historia de la vida del personaje principal, contada a través de pasajes de su vida en los que se concluye cuáles fueron las razones para que Francisca se transforme en el mito de la Tigra. Corriente literaria.
A esta obra le podemos catalogar como parte del realismo mágico y social, puesto que sus personajes tienen gran carga simbólica, mezclan la realidad con las creaciones mitológicas de la cultura del pueblo costeño. El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico del siglo XX que intenta mostrar lo irreal como algo cotidiano o común, y su objetivo no es despertar emociones, sino expresarlas como una actitud frente a la realidad. Y se entiende el realismo social como un movimiento que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de las circunstancias de una época lúgubre, donde se presenta una guerra tras otra. Así pues, se producen las tres grandes guerras, que fueron consideradas hechos que devastan la memoria y encanto idealista que Latinoamérica tenía de Europa. Se instaura en el continente la necesidad de volver a mirar a la tierra como propia. Temas que se desarrollaron en la novela. La obra está basada en la vida de campesinos del litoral ecuatoriano, específicamente en Montubios, donde se puede observar la cultura machista, doctrinas religiosas y el enfoque de la mujer en el campo. También se puede ver temas como estructuras sociales y familiares, violencia como expresión y relación con el entorno y también represión en la familia, liderazgo femenino, el sexo como poder, aprendizaje sobre el papel de la mujer en la sociedad, amor y violencia, relaciones de poder y sometimiento dentro de la familia, libertad individual y sexual y la muerte. Las ideas principales dentro del argumento de la obra es la mujer como símbolo de poder. Demuestra los estándares machistas inmersos en la sociedad ecuatoriana y en toda América Latina, como mostrar a las mujeres un ejemplo de empoderamiento. La obra pone a la mujer como símbolo de poder e instaura características que sean específicamente relatadas con una belleza y personalidad animal, y a su vez convirtiendo a la tigra en un mito, una mujer mitad humana y mitad fiera, que es en realidad una joven que tuvo que arreglárselas para subsistir junto a sus dos hermanas. La persecución, ya que el objetivo del antagonista es de rescatar a su prometida Sarita de la tigra, quien es la que la tiene encerrada. La rivalidad, puesto que el objetivo de Francisca es mantener su hacienda y para eso debe enfrentarse a cualquier cosa con tal de lograrlo. Y esto su rival es Clemente Suárez, quien pretende casarse con Sarita y con esto Francisca tiene el riesgo de perder la hacienda. La violencia. Y respeto a la vida por parte de los 5 hombres armados que mataron a los padres de las hermanas Miranda, lo que desencadenó su propia muerte a manos de Francisca. La discriminación por su condición de mujer bárbara y tirana que imponía su voluntad desarrolló una aversión dentro de sí misma hacia los serranos, por eso que consideraba que todos eran piojosos y que además les apestaban los pies. Este odio aumentó debido a que el muchacho de quien se enamoró nunca vino en su búsqueda. Costumbres y tradiciones muy machistas. Como en otros libros de la cuadra, esta obra refleja una sociedad con costumbres y tradiciones muy machistas, que a pesar de que las protagonistas son mujeres, aún existe, ya que la razón para estas mujeres de que tengan manera ruda de ser es porque al solo tenerse la una a la otra y vivir en un pueblo donde es costumbre que el patriarcado esté siempre presente, imponerse ante esta sociedad debe ser con rudeza, valentía y coraje. Ideas secundarias. Mitos y leyendas. Las hermanas Miranda fueron a donde un hechicero, quien conociendo su estilo de vida, le predijo que la única forma de escapar de ir al infierno por su aborrecedor trabajo era mantener a su hermana Sarita virgen. Por eso no la dejaban salir y la mantenían encerrada en su habitación. El hecho de que ellas creyeran en hechizos y chamanes mostraba la cultura y la sociedad en que vivían, donde aún creían en maldiciones, predicciones y limpias, cosas que en la ciudad nunca se tomarían en serio. Prostitución. Francisca, junto a su hermana Juliana, que era la del medio, ejercían el trabajo de prostitución todas las noches, en el bar de su hacienda. Elegían un hombre con el que pasarían la noche para que luego en la mañana siguiente, al él despertarse, lo sacaban con sustos de su cuarto. Ellos nunca salían bien parados. La superstición. Masa Blanca, curandero afamado, que aprovechándose de la ingenuidad y desconocimiento de los jóvenes, vendió una idea errónea para atener a costa de ello un beneficio propio. La obra narra sobre la vida de los Montubios, cómo era su vida en esa época, por los paisajes que nos da a conocer, que son muy hermosos y llamativos. Por el poder de Francisca en ese pueblo, por el poder de la mujer Montubia. Presenta escenas de mujeres fuertes y capaces de salir adelante, digno de varios reconocimientos. Es una obra que nos enseña cómo los valores de respeto hacia los demás, y especialmente hacia ti misma, el amor por nuestro prójimo, lo que todos nosotros tenemos dentro, en verdad vale más de lo que fuera, lo exterior. Que la vida hay que vivirla afrontando muchos obstáculos, venciéndolos y no dejándonos ganar por esos mismos. Tiempo.
Debido a que la obra fue publicada en 1930 y que el autor plasma la realidad del Montubio vivida en aquel tiempo hasta 15 años después. Una fecha destacada en la historia es 1922, debido a que en una noche de ese año, Francisca se volvió la tigra. Lugar: Cantón Balzar, provincia del Guayas. Hacienda Tres Hermanas. Paisaje de jungla cercano al río Tigre. Lenguaje y narrador. José de la Cuadra, a través del lenguaje montubio, remarca una cosmovisión íntimamente relacionada con los escenarios domésticos del litoral ecuatoriano de la primera mitad del siglo XX. Es un narrador en tercera persona, ya que narra la historia en tiempo presente sin formar parte de esta. Este tipo omnisciente sabe todo acerca de los personajes, tiene una visión de los hechos como si fuese un dios, pero no participa en la historia, además de que describe de forma detallada los acontecimientos de la obra. Personajes principales. Como protagonista tenemos a Francisca Miranda, también llamada la Niña Pancha o la Tigra. Personaje lleno de carácter. Es una mujer directa, fuerte, impulsiva, llena de sueños, bella, erótica, aguerrida y mandona, de apariencia fría, dura e insensible, pero que en el fondo tenía sentimientos retraídos, como lo son la inmensa pena por la muerte de sus padres y el sufrimiento por enamorarse y que este amor no haya sido correspondido. Juliana, bella, amorosa, bohemia, es la hermana en medio, siempre estando a la disposición de su hermana mayor y haciendo todo lo que ella hace. Esto se debía a que, al ser Francisca su único modelo a seguir, únicamente hacía lo que ella le mandara. Sarita, bella y bondadosa, es la hermana menor de las Miranda, siempre llena de vida, soñando con un príncipe azul, siempre siendo manipulada y controlada, también maltratada. Al no ser expuesta a las actividades y a la vida de sus hermanas mayores, ella no crece con la misma rudeza que ellas y vive en la inocencia. Como antagonista tenemos a Clemente Suárez Caseros, que es un comerciante joven, chico soñador, elegante, sociable. El único sueño era de casarse con Sarita, porque estaba perdidamente enamorado de ella. Caballeroso, cordial, valiente, que es capaz de luchar contra quien quiera, hacerle daño a sus amigos y a él. Personajes secundarios. Padres: Baudillo, Miranda y Jacinta Moreno. Curandero, Mazablanca. Ternerote: era tuerto y corpulento. Era un hombre respetable, caballeroso, cariñoso, el cual creó una rivalidad entre las dos hermanas mayores, ya que ambas lo querían tener. Sotero Naranjo: un hombre que compartía la vida con las hermanas, compartía la casa con ellas, le ayudaba en el bar, era el tío de la tigra. Edison: una persona serrana que le enamoró a Francisca por su gran cualidad de entonar canciones con su violín, el cual le hizo olvidar unos momentos a Francisca que odiaba a los serranos. Hombre del clarinete: era blanco, rubio y era músico. Peones: Everaldo, Venancio Prieto, Carecaballo, Tobías, Victorino y Gabriel. Capitán Silvano Moreira, que en realidad era teniente de infantería de línea. Figuras literarias y recursos estilísticos. La obra de la Cuadra es rica en elementos de género literario. De estos podemos destacar el símbolo. El autor lo utiliza al momento de presentar al personaje y compararlo con el tigre. A la niña Pancha le dicen la tigra. No la conocen de otro modo. Ella lo sabe. Esto se puede encontrar en la página 162. También se distingue la ironía. ¿Qué le iba a hacer al agua? ¿Qué le iban a hacer los rayos? ¿Se le iban a comer acaso? Ja, ja, ja. ¿Se le iban a comer? No. A ella no le pasaba nada. Nunca le había pasado nada. Jamás le pasaría nada. Esto está en la página 166. Símil. El pobre tuerto pasaba de una alcoba a otra, como un mueble. Tanto amor lo iba matando. Página 181 a la 182. Imagen. La niña Pancha estaba en la penumbra de la galería, encogida de un pequeño animalito asustado. Página 167. Metáfora. La corriente era que la guitarra tomara su propio camino y que la voz del cantador se trepara donde podía, como un mono en árbol. Y esa está en la página 185.